Maestro Fausto Pretelín, muy buenas noches, ¿cómo estás? Encantado de saludarte, Jaime. Gusto en saludarte. Gracias por haber venido. Gracias, al contrario. Elecciones en Estados Unidos, se preveía la derrota de Trump en la Cámara de Representantes, su victoria en la Cámara de Senadores, y así son. Así es, con contundencia y ya con claridad. Es una victoria para los demócratas en la Cámara de Representantes, en la Cámara Baja. Y lo importante para Trump es que mantiene a los senadores, y no solamente mantiene, sino que también hace perder 2 escaños a los demócratas, y quienes ganan por parte de los republicanos son gente muy afín a él. Es decir, ideológicamente se convierte mucho más conservador ahora el Senado de lo que estaba antes. En ese sentido, bueno, hay números, puede haber pequeños cambios, pero los números aproximados, ¿cuáles son? Sí, son 51 senadores aproximadamente de los republicanos, 47 por parte de los demócratas, por ahí hay unos independientes, y en la Cámara de Representantes, a falta de que se contabilicen algunos, simplemente se tiene ya la mayoría de esa Cámara por parte de los demócratas. Ahora, otro hecho concomitante, digamos, a esto, que sucede al mismo tiempo, es el despido del procurador. Sí. Jeff Sessions. Mira, yo creo que ya tenía tiempo, desde que Trump ya dijo que ya no tenía la confianza. Creo que lo exhibió, lo caricaturizó Trump a Sessions. Y en ese sentido, pues uno hubiera esperado que el propio Sessions hubiera renunciado, pero no lo hizo. Sessions, de alguna manera, le tendría que haber cubierto la espalda a Trump en la investigación sobre la posible injerencia rusa. Sin embargo, Sessions mintió al inicio del gobierno de Trump al haber dicho que no tenía vínculos con los rusos, y se demostró después que sí había tenido conversaciones con el embajador de Rusia en Washington. En ese sentido, él salió de la investigación, él dijo que ya no quería pues, estar presente, y en ese sentido, para Trump era importante que su secretario de Defensa, que su fiscal general, pues le cuidara las espaldas. En este momento, como viene un cambio de signo en la Cámara de Representantes, pues viene ya precisamente la presión de los demócratas para llevarlo a un juicio. En ese sentido... Ahora, este juicio se volvió prácticamente imposible porque los senadores continúan siendo republicanos. Entonces, eso no pasaría en teoría nunca, ¿no? No va a pasar, es muy difícil, necesita 2/3 partes de la aprobación en la Cámara de los Senadores, no va a pasar. Sin embargo, tendría que mostrar el fiscal especial Mueller pues pruebas fehacientes de que los rusos sí estuvieron en contubernio con Donald Trump hace 2 años para hacerlo ganar las elecciones. Pero es muy difícil. Cuesta arriba, ¿no? Sí, la verdad es muy complicado. Viene en una zona laberíntica. Sí, posiblemente los demócratas podrían iniciar un juicio en la Cámara de Representantes, pero eso formaría parte más de una teatralización, una presión mediática, poder desgastar a Trump públicamente a lo largo de los próximos 2 años, debilitarlo, pero al final de cuentas los senadores lo podían rescatar. Ahora, los resultados al principio, bueno, hace 3 o 4 meses, sí, o tú me corregirás, anunciaban una elección mucho más complicada, o estoy equivocado. Bueno, la Cámara sí se veía en graves problemas, el Senado tal vez en menos, pero ¿no estaba un poco más sombrío el panorama hace 3 o 4 meses que este resultado? Yo creo que sí. Los demócratas tenían muchas expectativas, ¿no? Esa famosa ola azul que iba a venir, o ese tsunami en donde iba a arrastrar al presidente Donald Trump en las 2 cámaras, pero en realidad fueron muy ajustados los resultados. Yo creo que la victoria de Trump en el Senado y su derrota como resultante me parece que no es tan mala. Es decir, es una herida, pero no de muerte política. Sí es herida en el sentido de que pues, perder una Cámara representa tener cierta debilidad, sobre todo cuando esa Cámara de Representantes es la que tiene la chequera, es la que casi la que firman los cheques, y en ese caso, pues creo que el tema del muro podría venirse abajo, si no van a financiar los demócratas, no van a dejar que se haga ese muro. Pero, sin embargo, yo creo que veo un elemento positivo para él, ¿no? Sobre ese asunto de las cámaras en elecciones intermedios, es como una regla también eso, ¿no? Que una nueva administración normalmente pierde la elección intermedia. Sí. Mira, no sé si en las 2 cámaras o fundamentalmente en la Cámara. Generalmente se pierde una. Sí. Generalmente, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, 5 de los 6 presidentes que se han reelegido lo han hecho perdiendo cámaras de manera intermedia, ¿no? Es decir, solamente Bush, hijo, en el 2002-2004 fue cuando logró reelegirse sin perder las cámaras. Sin embargo, casi todos los presidentes se iban perdiendo por una lógica, ¿no? Se van desgastando. Ahora, justamente ese es el punto. Lo acabas de mencionar, reelección. De aquí para adelante, pues, Trump va sobre la reelección. Es un hecho, ¿no? Es un hecho contundente, no es un hombre de partido. No le interesa mucho si haya o no perdido la Cámara de Representantes desde el punto de vista partidista. Él lo que quiere es
proyectarse para las elecciones del 2020. Es más, una semana antes de las elecciones intermedias, es decir, hace alrededor de unos 10, 15 días, él había aceptado que posiblemente podía perder la Cámara de Representantes, pero dice, esto no es malo, eso de alguna manera, pues al contrario, vamos a seguir adelante y él sí va a buscar la reelección. Queda muy claro que ese es su objetivo fundamental en los próximos 2 años. Dices que no le importó, pero parece que sí estaba un poco molesto en la conferencia de prensa donde se enfrentó a un periodista y luego al otro periodista lo defendió y también hubo un enfrentamiento ahí. Yo creo... Está como muy irritable. Bueno, el personaje es un poco voluble, ya lo sabemos, ¿no? Mira, yo creo que fue un acto de marketing, él es experto en ese tema, me parece que lo hizo para, de alguna forma, minimizar lo que una hora después dio a conocer, la renuncia o el despido de Sessions, su fiscal. Es escandalosa la noticia de Sessions, pero a la hora de haber hecho el escándalo con los reporteros enfrente, me parece que amainó un poco la crisis que pudo haber abierto ayer mismo el propio presidente Trump. ¿Pero por qué escandalosa? Es escandalosa el despido en el sentido de que va a querer poner pues, a un fiscal a modo, ¿no? Es decir, lo puso, ¿no? Sí, ya lo puso. Y en ese sentido yo creo que va a querer... Ese fiscal tiene que ser ratificado, pero no tendrá ningún problema. No va a tener ningún problema. Sin embargo, yo creo que sí va este fiscal a presionar un poco, creo yo, a el fiscal especial Bob Mueller en esta investigación. Mueller es un personaje muy serio, que surge a raíz de todos los despidos que hizo el propio Trump hace un año, año y medio. Y yo creo que como ve Trump que viene una serie de demandas en contra de él, por eso lo despidió a Sessions, ¿no? Ahora, Mueller se ha venido elaborando este expediente. Ha habido una serie de interrogatorios, algunos muy relevantes como Manafort y otros, ¿no? Sí. Que son personajes muy cercanos a Trump. Pero, de todas maneras, no ha habido finalmente el golpe contundente, ni mediático, ni en términos de información, hasta ahorita, que haga que esto se tambaleen, ¿no? No, no ha habido. Sí ha habido ya unas pesquisas, ha dado algunas muestras, ya ha habido detenidos, pero de alguna manera ha ido como que arrinconando paulatinamente al presidente Trump. Es muy complejo, muy difícil que pueda llegar hasta el final, porque en realidad pues, no hay unas pruebas que dirigen directamente hacia Trump. Es decir, su círculo alrededor de Trump sí de alguna manera se ve implicado en algunas interacciones con el gobierno ruso, con funcionarios rusos o con personajes vinculados al gobierno ruso, ¿no? En ese sentido, el asunto del impeachment pues es todavía más improbable que ocurra, ¿no? A lo mejor es una estira y afloja, pero realmente no se ve que esto vaya a derivar próximamente al menos. No, es muy difícil, pero yo creo que los demócratas van a utilizar un poco quizás este argumento para ir desgastando al propio presidente Trump. Pero mira, Jaime, yo creo que Trump en ese sentido es brillante y va a utilizar a Nancy Pelosi. Brillante no sé, pero naranja sí. Exactamente. A ver, yo creo que es experto en comunicación, experto en marketing y va a utilizar a Nancy Pelosi como un pararrayos. Si la Cámara de Representantes va a decir Trump no me va a dejar llevar a cabo mis propuestas, mis reformas de leyes, y ellos van a ser los culpables de que Estados Unidos no progrese. Yo creo que esa retórica tangible la necesitaba Donald Trump. Tenía una retórica solamente en contra de los medios de comunicación, pero ahora ya tiene opositores, y eso es muy importante. Yo creo que en términos políticos, tener en un ring, y ahora sí que a él le gusta mucho la lucha libre. Sí, la lucha libre, porque no es el box. Le gusta mucho la lucha libre, necesitaba tener ahí a alguien físicamente tangible, y ya lo tiene. En ese sentido yo creo que lo va a utilizar. Ahora, el otro punto, esto rebota aquí en México, es, los demócratas con mayoría en la Cámara de Representantes, el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio no va a tener problema, yo creo. Es decir, sí entra en una zona laberíntica innecesaria, porque ahora pues, cambian los signos en las cámaras, pero son los demócratas también los que inclusive en algunos de los estados impulsaban la firma del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, en ese sentido, sí, históricamente quizá los republicanos han sido mucho más proclives a firmar acuerdos comerciales con México, con Canadá, más abiertos, los demócratas muy cerrados, con presión de sindicatos, pero yo creo que en ese sentido tiene mucha presión los estados y los gobernadores presionan mucho a las cámaras para que echen adelante el acuerdo comercial. No creo que vaya a haber problemas, sí podría entrar en un laberinto temporal, sí podría entrar en un laberinto de estira y afloja, pero creo que el pragmatismo se va a imponer al final. Ahora sí, a partir de lo que tú estás diciendo, por supuesto, si se tuviera que hacer una especie de análisis de lo que ocurrió y de las perspectivas que tiene hacia adelante Donald Trump, pues lo estás diciendo prácticamente tú, ¿no? Sale bien librado, se enfila hacia la reelección. Sí. Fue un buen proceso electoral para él. Sí, y sobre todo tomando en cuenta que tiene el 40% de aprobación.
sea, es algo insólito. ¿Cómo puede mantener una Cámara con 40% el presidente? ¿Cómo? Yo creo que es un kamikaze. O sea, yo creo que él tomó estas elecciones, sí, siempre son referéndum las intermedias, pero en esta ocasión creo que fue aún mayor. Me parece que él se puso en el centro del debate en las elecciones, él cargó con el Partido Republicano a sus espaldas, él se movió en las últimas 2 semanas, inclusive extendió la campaña para senador, ayudando a los senadores de 6 a 11 o a 15 días. Estuvo en los estados en donde tenía ciertos peligros de perder los republicanos algunos escaños de senadores. Pero eso explica medias, porque por lo que tú estás diciendo, o sea, el apoyo de un presidente debilitado puede ser no un apoyo, sino justamente un golpe fatal. Yo creo que, yo creo que él fue un kamikaze en el sentido de que cargó todas sus energías en él, todo el riesgo en él, pero encontró el tema de migración uno de los temas más importantes en el debate político hoy en Estados Unidos y en el mundo. No compartes, pero a lo mejor algo hay de cierto, de que esta famosa caravana que entra por México, a final de cuentas, bueno, lo benefició. Incluso hay quien dice que, bueno, incluso fue fabricada con el objeto de beneficiar. Pero dejando la segunda parte, sí lo benefició. Sí lo benefició, evidentemente. Yo creo que fue una campaña grotesca, una campaña difícil, muy polémica. Inclusive Fox sacó del aire un comercial en los últimos días en donde ponía a este mexicano que hace 4 años fue condenado a pena de muerte en Estados Unidos por haber matado a 2 alguaciles en Sacramento, en California. Pero él, dijo Trump, este personaje podría estar dentro de la caravana. O sea, son muchos personajes que podrían ser peligrosos para Estados Unidos. Una invasión, vamos. Cuando dijiste Fox, el canal. El canal, sí, exactamente, ¿no? Sí, no. Él desgastó, utilizó inclusive al ejército, Jaime. Es decir, mandó a 5.500 personas, miembros del ejército, a la frontera de manera innecesaria. Bueno, ahora hay una ley en Estados Unidos que impide que el ejército actúe en el territorio nacional. ¿Cómo fue eso entonces? Bueno, en realidad, pues los cubren, ¿no? Es decir, es la patrulla fronteriza o la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, pues, tiene mucho más entrenamiento militar, ¿no? Pero no es el ejército. No es propiamente el ejército, es Guardia Nacional, sí. Porque el ejército está prohibido constitucionalmente. Está prohibido, sí, exactamente. A menos de que haya una guerra, ¿no? Claro. En ese sentido, pues bueno. Por algo será. Nos queda un minuto, ¿cómo concluirías? Bueno, yo concluyo que pierde ganando, es decir, o gana perdiendo, más bien. Es decir, pierde una Cámara, pero fortalece la idea de que él se quiere reelegir. Su base lo sigue apoyando, su base está con él. Esa famosa base que no quiere la globalización, no quiere el comercio, no quiere a los otros. Es una base racista, es una base xenófoba, ¿no? Okay. O sea, bien, vamos a la reelección. Sí. Y eventualmente a otros 4 años posteriormente. Hagamos changuitos. Ojalá que no. Faltan figuras. Bueno. Jaime. Muchas gracias, Fausto. Encantado. Buenas noches. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.